Una casa muy alejada de cualquier ciudad, donde al lado tenía un gran terreno baldío. Era un niño que le gustaba mucho salir a jugar. Su nombre era Luis Carlos. Un día, Luis Carlos, entre las 3 y 4 de la mañana, se levantó, ya que tenía ganas de ir al baño. A lo que fue al baño, quedaba su cuarto de visitas, ya que eran 3 habitaciones en su casa: el cuarto de los papás, el cuarto de Luis Carlos y el cuarto de visitas. Él, al ir al baño, pudo notar que en el terreno baldío la luz reflejaba al cuarto de visitas, donde era una cama muy esponjada. Entonces, debajo de la cama se podía observar una pequeña figura de no se sabía si era un animal, si era un monstruo o si era un ente. Entonces, lo que hizo Luis Carlos, pudo pensar que ese ser era amigable, pero no. Su instinto de niño pequeño le hizo correr hacia donde su padre. Ahí su padre despertó y fue a la habitación. Él pensó que lo pudo haber confundido con cualquier objeto que estaba debajo de la cama, pero no fue así. Luego de 5 años, Luis Carlos tuvo un hermano. Ya él era mayor de edad. Entonces, eran las épocas de vacaciones. Su casa ya había sido remodelada. Llegaron 2 de sus sobrinos. Entonces jugaron con su hermanito. Al estar Luis Carlos sentado jugando en la Nintendo, vio que su sobrino más pequeño, Raúl, se le acercó y le preguntó: ¿qué estás jugando? Y le dijo: estoy aquí practicando en la Nintendo. Entonces, Luis Carlos en el juego tenía a un animalito un poco chiquito con unas grandes garras, unos grandes ojos y unas orejas muy grandes. Y le dijo su sobrino: ese se parece al señor chiquito, el que está debajo de la cama de visita. Entonces, Luis Carlos, asustado, fue a ver, porque le habían dicho su sobrino que él no venía solo por visitar a su hermanito, sino que venían porque veían al señor chiquito debajo de la cama. Entonces, Luis Carlos se fue a dormir con el terror de que ese ser podría estar acechándolo cada noche en su casa. Cuando se durmió profundamente, él estuvo en un sueño tan, pero tan profundo, que él mágicamente despertó donde estaba cerca de una capilla, una pequeña capilla, donde su campana se escuchaba a lo lejos. Ya era de noche. Entonces sintió el aire muy, pero muy espeso. Los árboles se movían con el viento. El aire parecía que fuera trasladado incluso con gotas de sangre. La luna era blanca, como si hubiera sido hecha de queso o de leche. En medio de la oscuridad, él pudo fijarse en una sombra muy escalofriante que rodeaba en toda la noche. Una sombra que solo se podía ver en los ojos. Los árboles se retorcían, las nubes eran grises y la luna también. Él, en su inmenso temblor que le recorría por todo su cuerpo, él se despertó. Él, al siguiente día, él despertó y él, al no encontrar a su padre, salió a jugar. A él, al escuchar un grito y al ver a su abuela matar no vio a su abuela matar a su padre, más regresó a su casa al escuchar el ruido que había hecho. Él, al llegar a su casa, se acercó a observar que estaba preparando su abuela de comida. Al acercarse a la olla, encontró el rostro de su padre y su madre, el cual salió corriendo. Entonces, Luis Carlos fue corriendo a la casa de sus abuelos, que estaba muy cerca de él. Entonces ahí estuvo un par de días. Al cabo de unos 3 días fue ya incorporándose a la escuela, pero él era víctima de bullying ya que era huérfano. Entonces él salió corriendo a su casa, pero la casa estaba muy lejos, entonces tuvo que ir por un bosque muy oscuro. Cuando estaba por el bosque muy oscuro, escuchaba una voz semejante a la de su papá y su mamá, que le decía que vaya a jugar. Cuando Luis Carlos estaba llegando a su casa, empezó a oler un hedor muy extraño y decidió ver por la ventana. Cuando se acercó a la ventana, vio una figura semejante a su abuela, que estaba cocinando. Cuando entró y vio a su abuela cocinando, le preguntó qué era.
pero la abuela no le decía nada, ya que estaba como en estado de shock. Entonces fue a ver qué había en la cocina, y cuando fue a ver en la cocina eran los restos de su abuelo. Cuando fue a su cuarto a llorar, ya que vio que su abuela había matado a su abuelo, fue a llorar. Entonces vio que algo semejante a su abuelo saltó sobre él. Entonces él se acordó de una antigua leyenda que quien pasaba por ese bosque era consumido por una bestia. Entonces esa bestia saltó sobre él y ligeramente se fue arrastrando el cuerpo de Luis Carlos. Entonces tomó su cuerpo y ahora busca una nueva presa a quien devorar. Gracias.